Buenas noches con todas, muchas gracias por conectarse esta noche. El Señor nos va, el día de hoy, vamos todas a aprender en base a la palabra de Dios a orar por las finanzas de nuestros esposos. Entonces, mucho de lo que nuestro esposo experimenta en esta vida está relacionado con sus finanzas. A continuación, voy a presentar algunas preguntitas que cada una de nosotras vamos a hacernos entre nosotras y el Espíritu Santo para pedir dirección de cómo orar por las finanzas de nuestro esposo, cómo orar, o mejor dicho, que el Señor nos pueda revelar y mostrar realmente cuál es su propósito para nuestro esposo, ¿no? Para orar con esa dirección intencionalmente, para orar no solamente porque nuestro esposo prospere, le vaya bien, ¿no? Sino para que cumpla con lo que Dios nos pide en cuanto a lo que son las finanzas y sobre todo orar para aprender a soltar totalmente las finanzas en manos de Dios. Entonces, la primera pregunta es, ¿nuestro esposo es dadivoso o es miserable? ¿Nuestro esposo comparte las bendiciones financieras o es de esas personas tacañas o miserables? Esto es algo que el Señor nos va a mostrar. Debemos de pedirle guía para que Él nos revele, ¿no? ¿Cuál es la situación de nuestro esposo? Y no solo la de él, sino la nuestra. ¿Cuál es, cuál es la disposición de nuestro corazón? Porque recordemos que todo viene del corazón. Nuestro esposo y nosotras, ¿somos agradecidos o envidiamos a los demás? ¿Somos agradecidos con lo que Dios permite en nuestras vidas? ¿Somos agradecidos con nuestro trabajo, con nuestros ingresos? ¿O estamos viendo quién gana más? ¿O estamos viendo que tal vez un compañero de trabajo recibe más sueldo y hace menos que nosotros? ¿O estamos envidiando la prosperidad financiera de algún familiar o de alguna amistad? ¿Cómo está nuestro corazón y el de nuestro esposo? Esta pregunta realmente tiene mucho propósito. Esta pregunta tenemos que en nuestro lugar secreto encerrarnos y y orarle a nuestro Padre Celestial para que Él nos muestre si el dinero es una bendición o una maldición para nuestras vidas. Una vez escuché una enseñanza que decía que una persona cristiana no debe preocuparse por el dinero, pero recordemos que nosotros, aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. Y este mundo está dirigido por el dinero. Entonces, realmente el dinero sí importa porque es el medio por el cual podemos obtener alimentos principalmente, servicios de salud, eh, cosas necesarias, ¿no? Para vivir, en fin, pero realmente el dinero es lo que está primero en nuestro corazón o es Dios. El dinero puede ser importante, pero no debe ser un ídolo en nuestro corazón. La siguiente pregunta es, ¿nuestro esposo e incluso nosotras es sabio o descuidado con lo que tiene?
Somos sabias administrando lo que tenemos. Nuestro esposo es sabio con lo que Dios provee o es descuidado. O escuchaba hace unos días una publicación que decía de los creadores de me lo merezco, por eso trabajo, llega, después veo cómo lo pago. ¿Y realmente podemos ser así? ¿Podemos ser descuidados? ¿Podemos esperar, entre comillas, que Dios provea y que nos cumpla, entre comillas, nuestros caprichos? Porque el dinero, entre comillas, no es importante. ¿Podemos descuidarlo? Y bueno, esta última pregunta también define mucho cómo es nuestra situación matrimonial, porque dice, ¿tu esposo está de acuerdo contigo en cómo debe gastarse el dinero o tu matrimonio presenta problemas financieros? Realmente son preguntas que al plantearlas nos pueden mostrar o revelar muchas situaciones que ahorita podemos estar atravesando y tal vez no nos damos cuenta, ¿no? Porque no nos sentamos a escudriñar nuestro corazón con nuestro Señor para poder realmente conocer, ¿no? ¿Qué es aquello eh, que es lo primero para nosotros? ¿Es realmente Dios nuestra prioridad? ¿Es realmente Dios nuestro ídolo? ¿Realmente Dios es lo primero en nuestro corazón? ¿O es el dinero? ¿O es el trabajo que es el que nos da el dinero? Nada pone más presión en un matrimonio que la responsabilidad financiera. La responsabilidad financiera, la falta de dinero y las grandes deudas. Realmente estos tres factores son de los que más presión generan en un matrimonio y muchas veces suele terminarse a causa de ello. Debemos de comprender que todo viene de Dios y todo vuelve a Él. Y debemos de aprender a depender total y absolutamente de Dios. La autora nos cuenta en este libro que su esposo estaba en el mundo en el negocio de la música. Y en este negocio o es abundancia o es escasez. Y ella comparte que un año hubo una recesión en este negocio y todo el mundo lo sintió, que incluso las compañías más grandes retuvieron pagos debido a la falta de liquidez. Y fue un momento aterrador, pero ella comparte que hubiera sido mucho peor si no hubieran tenido ellos la fe en el Señor y si ellos no le hubieran dedicado totalmente sus finanzas. La confianza de ellos vino y vamos a basarnos en este versículo que está en Filipenses 4:19, que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Tenemos que recordar que Él es el que provee todas nuestras necesidades y las cubre completamente si aprendemos a depender totalmente del Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, pero también tiene que estar en que estamos siendo obedientes a lo que Dios nos pide que hagamos. Y uno de los principios más importantes que aprendemos en nuestro caminar con el Señor es dedicar nuestras finanzas a Dios. Saber que todo lo que tenemos hoy es lo que Él nos está dando para ser administrado de una forma sabia, inteligente,
y sobre todo obedeciendo lo que nos dice su palabra. ¿Y qué nos dice su palabra? Está el principio de diezmar. La palabra nos dice en Malaquías 3:10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en su casa. Pruébenme en eso, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Este principio realmente solo puede ser revelado por el Señor, y Él nos va a mostrar dónde y cómo hacerlo. Bueno, el Señor nos pide ser obedientes a lo que Él nos pide con respecto a las finanzas. ¿Y qué es lo que Él nos pide con respecto a ello? No solamente está, bueno, el diezmo, que es un principio. También es ser fiel en dar a los pobres y a aquellos en necesidad. La palabra nos dice en Salmo 41, 1, 2, dichoso el que piensa en el débil, el Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. Y el Señor lo que promete en su palabra, Él lo cumple. Y su palabra dice que los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Debemos de saber hoy que los velos caigan de nuestros ojos y que el Señor sea el Espíritu Santo impartiendo sabiduría y conocimiento en nosotras y mostrándonos la verdad que nos hace libres. Que si nosotros dedicamos nuestras finanzas al Señor y oramos para que nuestro esposo lo haga, realmente no vamos a carecer de ningún bien. Muchos problemas de dinero se pueden resolver al poner todas las finanzas bajo la cubierta de Dios y hacer lo que Él dice que debemos hacer con el dinero. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer? El Señor nos dice, y Él cumple su palabra, que los que buscan a Él no carecerán de bien alguno. Cuando lo buscamos a Él y solamente a Él, entonces todas nuestras necesidades van a ser proveídas por Él y por su providencia. Debemos de aprender a solamente buscar al Señor y a creer en Él, buscarlo a Él como proveedor y vivir en obediencia a sus caminos, porque así Él nos va a proveer y como les decía, vamos a tener todo lo que necesitemos, todo, porque Él se encarga, porque cuando esté en sus manos, no tenemos que nosotros preocuparnos por nada más. La palabra nos dice, nos dice esto, ¿no? Y nosotras tenemos que aprender a buscar del Señor y a creer en Él, porque Él es fiel y cumple siempre sus promesas. Y les decía que muchos problemas de dinero se pueden resolver cuando ponemos nuestras finanzas completamente bajo la cubierta de Dios y hacemos lo que debemos hacer con las finanzas. Mejor dicho, hacemos con el dinero que Él nos da, que Él nos provee, lo que Él dice que debemos hacer. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de dar cuanto Él dice que demos. Y Él promete que nos va a librar, nos va a proteger, nos va a bendecir, nos va a sanar, nos va a mantener con vida. Y no nos va a hacer sobrevivir, nos va a hacer vivir la vida abundante. Cuando no damos, se experimenta la misma desolación que experimentan los pobres,
Como dice Proverbios 21:13, quien cierra sus oídos al clamor del pobre llorará también sin que nadie le responda. Eh, El no dar va a cortar nuestras habilidades para disfrutar lo que tenemos y nos va a llevar a una vida de dificultades. Amiga, ¿continúas? Ya, sigo yo entonces. Espérame, ¿dónde estamos? Acá. Oh, te quedaste acá, ¿no? Ya. Bueno, siguiendo con la lección, acotando un poco más de lo que ya nos había estado hablando Joana, eh, justamente vamos nuevamente a la parte, bueno, en esa parte de la lección nos dice de que hay muchas personas que ante nuestros ojos tienen mucho dinero, son pudientes, como se dice, y no, al parecer no pasan ninguna necesidad económica, ¿no? Muchos creemos que estas personas ya tienen, como se puede decir, ninguna preocupación, ¿no? Porque mayormente sabemos que en el día a día las mayores preocupaciones que tenemos son económicas, ¿no? Como dijo Joana, el dinero no es tal vez no puede ser lo primordial en nuestra vida, pero sí es sumamente necesario porque con ello cubrimos necesidades básicas como de vivienda, alimentos, eh, todo lo que nuestros hijos necesiten. Y cuando eso falta, obviamente nos genera una preocupación muy grande y es una tristeza muchas veces el estar pensando de dónde sacar, de dónde obtener eso, eso que nos falta, ¿no? Entonces, muchas creemos que las personas que no pasan ninguna necesidad económica, tal vez tenemos algunas amigas, amigos, familiares que vemos que aparentemente tienen la vida resuelta, con casas grandes, que viajan y tienen aparentemente todo. eh, Tenemos que ponernos a pensar que no es así, ¿no? Eso es solamente lo que vemos por fuera, ¿no? Si nosotros nos acercáramos a ver exactamente la vida de esas personas que pueden tener mucho dinero, pero que no tienen a Dios en su corazón y que no tienen como principio el diezmar y el hacer de Dios todo en su vida, eh, vamos a ver que esas vidas que aparentemente son perfectas no lo son, ¿no? Muchas de esas personas están perdiendo las bendiciones que el Señor tiene para ellos, no las saben vivir, no saben realmente el poder que tiene Dios para sus propias vidas, ¿no? Las bendiciones como, por ejemplo, la buena salud, la protección, amor, paz y la satisfacción, ¿no? Todo eso son esquivos para muchas personas y ellos ni siquiera saben por qué, ¿no? Porque sabemos incluso, ¿no? De personas famosas, artistas que tienen aparentemente todo y sin embargo se preguntan en todo momento por qué no son felices, por qué sienten que algo les falta, sienten algún vacío en su corazón, a pesar de tener no solo dinero, sino éxito aparentemente en su carrera, el tener la admiración, el cariño de muchas personas, aún así sienten que algo falta en esa vida para poder ser felices, ¿no? Entonces podemos darnos cuenta en ese tipo de personas que obviamente lo que les falta es el amor de Dios, ¿no? Podemos tener aparentemente muchas cosas materiales, podemos tal vez en nuestra carne querer obtener lo mejor para nosotros y nuestras familias, pero si eso no va acompañado de, del amor de Dios, un momento. Si eso no va acompañado de saber cómo vivir una vida y entregarle nuestras finanzas solamente al Señor, entonces no va a haber una felicidad completa, ¿no? No va a haber un gozo en todas las áreas de nuestras vidas. Y eso es justamente lo que tenemos que entender, porque muchas veces cuando nos falta, cuando estamos pasando necesidad, nos afanamos mucho y creemos que tal vez si tuviéramos más dinero seríamos más felices. Si tuviéramos maneras de no pasar ciertas necesidades estaríamos bien y vemos que eso no es así, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la clave para nuestra felicidad, para estar en completo gozo, es conocer al Señor y vivir a la manera que el Señor nos enseña, ¿no es cierto? Eso significa que debemos dar al Señor nuestro tiempo, nuestra energía, amor.
talento y nuestras finanzas, como estamos aprendiendo ahora, de acuerdo a las instrucciones que Él nos da, de acuerdo a lo que Él nos enseña, ¿no? Vivir a la manera que Él nos está instruyendo. Entonces, debemos entender eso y orar para que nuestros esposos también puedan entender esta clave para sus vidas, para que ellos puedan comprender la voluntad de Dios para sus finanzas, para que se conviertan en personas que no estén con miedo de tal vez gastar, de compartir lo que tienen con otras personas, sino que estén contentos con lo que tienen, ¿no? Económicamente. Ándale. Entonces, tenemos que orar por esta área de las finanzas de nuestros esposos para que ellos puedan tener esa paz, esa tranquilidad que solo acompaña a las personas que tienen a Dios en su corazón, ¿no? Porque ya sabemos que, como estábamos enseñando acá, que puede ser de que tal vez a nosotros nos falte aparentemente muchas cosas materiales, pero si estamos en completa paz en nuestro corazón, con Dios a nuestro lado, hasta esas pequeñas cosas que nos faltan, aquellas cosas que tal vez estamos pensando que no vamos a tener. Cuando Dios está ahí, nosotros tenemos esa seguridad de que en todo momento Él nos está ayudando y nos pasa, ¿no? Yo sé que en el testimonio de muchas, nos han contado acá en el ministerio muchas mujeres que han tenido un momento en que tal vez pensaban que ya no alcanzaban ni para la comida, tenían alguna necesidad tal vez de estudio de hijos, algo que en ese momento las estaba preocupando demasiado, las estaba estresando, sentían que ya no podían más. Y justo en ese momento ven la mano de Dios ayudándolas, justo en ese momento ven cómo Él resuelve esta situación y nos da lo que en ese momento necesitamos, ¿no? Eso es lo más bonito, creo yo, que, que todas hemos experimentado en algún momento, ¿no? Ver cómo Dios trabaja para ayudarnos, cómo Dios no nos deja solas en ese momento y siempre actúa. Entonces, nuestro deseo, lo que debemos orar es para que nuestros esposos también puedan experimentar esas vivencias tan bonitas que muchas de nosotras hemos tenido, ¿no? Del ver cómo Dios nos sacó de un apuro, ver cómo Dios nos respondió a nuestras oraciones y nos ayudó. Entonces, vamos a enfocarnos esta noche en las oraciones sobre las finanzas para que nuestros esposos tengan esa sabiduría de entender que no se trata de querer acumular más riquezas, se trata de también estar contento con lo que tenemos, se trata de, sobre todo, rendirle todo al Señor porque sabemos que Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad y lo que es mejor para nosotros, ¿no? Con eso no queremos decir tampoco de que nosotros tenemos que aceptar tal vez lo poco que tenemos y no aspirar a algo más, ¿no? Porque tampoco se trata de que por ser cristianos vamos a quedarnos, como se puede decir ahí, en un solo lugar y no aspirar a algo más, no querer trabajar o tener algunas cosas que quisiéramos, ¿no? Porque para Dios no es tampoco, no es el deseo de Él que nosotros tengamos tal vez un trabajo agotador, un trabajo monótono que nos lleve a una pobreza extrema, ¿no? Porque sabemos que cuando estamos en esa necesidad, esos problemas financieros nos traen amargura, angustia. Muchas veces alberga en nuestro corazón envidia y eso no es bueno. Entonces Dios obviamente no va a querer que nosotros caigamos en eso. Él nos va a ayudar siempre en cada cosa que nosotros vamos a querer emprender, cada decisión que tomemos. Por eso es muy necesario que en cuanto a temas de trabajo, algún cambio de trabajo, alguna necesidad financiera que estemos pasando, todo lo llevemos en oración al Señor, porque solamente Él nos va a dar la sabiduría de cómo salir tal vez de esos apuros o de cómo decidir mejor en los momentos en que tengamos en nuestra cabeza, ¿no? Alguna indecisión sobre algún tema financiero. Todo eso llevarlo en oración para que Dios nos pueda ayudar a decidir mejor, nos dé esa sabiduría que muchas veces nos falta. Y entonces también orar para que todas esas bendiciones caigan sobre nuestros esposos, ¿no? Mira, nos dice Proverbios 10:22, nos dice, ¿no? La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Proverbios 10:22. Eso es lo que nos dice, la bendición del Señor nos trae abundancia, nos trae también
éxito en las finanzas, ¿no? Como decíamos, el Señor cubre todas las áreas de nuestras vidas, no solamente la parte de familia, tal vez la parte personal, sino en todas las áreas de nuestra vida, Él nos va a ayudar. Ahora, también tenemos que nuevamente recalcar, ¿no? Que Dios tiene un deseo grande de bendecir a aquellas personas que tienen los corazones obedientes, obedientes a su palabra, y personas con corazón agradecidos, agradecidos de lo que tienen, tal vez no mucho, tal vez no las cosas que desean en este momento, pero igual agradecen en todo momento a Dios por cada pequeña cosa que le da. Eso es muy importante porque no debemos caer en el hecho de todo verlo mal, de sentirnos desanimadas, sino debemos agradecer de que Dios nos bendice siempre, todos los días, aún con pequeñas cosas. Y sobre todo también a Dios le encanta bendecir a los corazones dadivosos, aquellas personas que no ven el dinero como algo, como lo primordial en su vida, sino que más bien dentro de lo poco que tienen, nos dicen no pueden compartir con aquellas personas que lo necesitan. Entonces, acá tenemos otra cita de la Biblia que nos dice en Mateo 6:21. Dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dios desea que tu esposo encuentre su tesoro en él, en la relación cercana que todo hombre debe tener con él, y no que encuentre el tesoro o encuentre su felicidad en las finanzas ni en las cosas materiales que puede tener. Entonces, vemos como habíamos repetido nuevamente, ¿no? Es importante que en nuestra familia no existan las necesidades financieras, pero eso no debe implicar que nosotras estemos en todo momento con la cabeza pendiente solamente de la parte económica, porque sabemos que esto no nos trae la felicidad absoluta ni plena en nuestras vidas, ¿no? Debemos dar dentro de tal vez lo poco que tenemos que compartirlo. Este es un principio muy cierto que Dios nos enseña que mientras más compartimos de lo poco que tenemos, mientras más nos abunda. Y también lo que había estado hablando Joanita, ¿no? Lo del diezmo. Eh, Dios, como dice acá, ¿no? Bendice los corazones obedientes y la parte de esa obediencia que Él nos pide es justamente el diezmo. Sé que no muchos cristianos están de acuerdo en esta parte, pero yo por testimonio personal, yo les puedo compartir que esto es completamente cierto. Es completamente cierto porque yo doy ese testimonio que cuando yo ingresé al ministerio, mi situación económica, financiera era muy débil. Yo estaba sola con mi hija y todo el tiempo tenía necesidades, tenía muchas deudas en ese momento y no podía yo cubrir todas mis necesidades. Muchas veces pasé mucha necesidad incluso de lo básico como alimento, ¿no? Y fueron los momentos más duros que pasé yo en mi vida. Pero una vez que yo comencé a tener esta relación cercana con el Señor, poco a poco mi vida fue cambiando, ¿no? Sobre todo en la parte financiera, que es lo que estamos hablando. Eh, son como, fueron como que poco a poco las cosas se iban solucionando solas, ¿no? Sin yo tener que hacer mucho esfuerzo, sin yo tener que pelear, ni nada de eso. Cada cosa se iba poniendo en su lugar, Dios me iba ayudando en la parte del trabajo y fue así como descubrí el principio del diezmo, ¿no? Algo que nunca había hecho en mi vida porque, como ustedes, bueno, les había compartido, no vengo de una familia cristiana. Todo esto se dio recién a partir de hace algunos años atrás, cuando justamente pasé por un proceso de separación con el papá de mi hijo. Entonces, una vez que yo comencé con este principio del diezmo, para mí se volvió un área súper importante en mi vida, algo primordial, que yo tenía en mi corazón y en mi mente ese deseo de hacerlo, ¿no? Porque yo sentía que le debía mucho al Señor, sentía que estaba en deuda con Él por todas las cosas que Él estaba haciendo en mi vida, porque poco a poco todo se fue, como les decía, no solucionando, poco a poco dejé de tener esa deuda enorme que tenía en el banco. De pronto ya no tenía deuda, sino más bien me querían, me perseguían para darme créditos, para darme esto. Y fue un cambio tan así, tan drástico que obviamente yo sabía que eso no venía de mí, ¿no?
no había hecho yo nada especial para poder salir de todos esos apuros, sino solamente fue mi oración, mi obediencia en ese momento de cambiar la vida que llevaba y sobre todo el principio del diezmo que comencé a hacer acá en el ministerio. Todo eso hizo que en ese momento las finanzas, como les decía, que estaban completamente mal, completamente en pobreza total, cambiaran por completo. Entonces, y miren, justo les voy a contar esto que me pasó hace poco. Hace como un mes más o menos, tuve un poco de problemas en la parte del trabajo. Últimamente he tenido mucha carga de trabajo, me quedaba trabajando más de mis horas y justo con mi esposo también estábamos viendo de un negocio. Entonces, con tantas cosas en la cabeza, el colegio de mi hija, todo, les cuento que me olvidé de diezmar en las fechas que me tocaba, que siempre lo hago. No fue porque no quise, en verdad, porque yo como les decía, eso siempre yo lo tengo en mi corazón, así no tenga tal vez el suficiente dinero en ese momento, yo lo hago porque Dios me ha demostrado que siempre, incluso en los momentos en que menos tengo y yo diezmo o yo doy, ayudo a alguien, es donde más bendición yo tengo. Entonces yo lo he comprobado muchas veces. Entonces, yo sé, ¿no? Que aunque tal vez vea una cuenta enorme por pagar el próximo mes, no importa, yo igual cumplo con lo que yo ya he hecho una promesa ante el Señor. Y este mes que pasó, no sé cómo, cuando veo el calendario, pues ya estamos ya casi fines de noviembre, ¿no? Y, y, y miren, este mes, como les he tenido tantos programas, tantas cosas, que luego de esas semanas, todas esas semanas del mes, tuve también un programa de este negocio que tenemos en donde justo comencé a ver que me faltaba el dinero y estábamos preocupadas con mi esposo pensando cómo vamos a hacer para pagar esto. Y de pronto me vi así, sin nada, ningún sol en mi cuenta. Cuando fui a revisar mi cuenta ya no tenía nada. Y yo decía, pero ¿cómo pasó esto? Si yo tenía ahí algo guardado, de pronto me comencé a preocupar y mira, tanto fue mi preocupación, pero ahí fue mi falla, ¿no? Porque yo en lugar de tranquilizarme y orar y comenzar a pensar qué es lo que estaba haciendo yo para llegar a eso, mi preocupación cayó en ver, ay, pero seguramente no, este negocio no es, de repente Dios me está diciendo que no, y comencé una discusión con mi esposo porque tal vez no era la voluntad de Dios, ¿no? En lugar de primero orar y buscar su sabiduría, comencé a querer hacer las cosas en la carne. Comencé a decirle, no, pero tal vez no, que mejor no hay que invertir en esto. Tuve toda una semana llena de problemas con eso. Y mira, recién hace unos días estaba yo viendo el calendario y pensando, había también, me había olvidado de hablar con Carlita también, ¿no? Me puse a ver y me di cuenta de que todo este mes que había pasado, yo no había diezmado como siempre lo hago y no me había dado cuenta. Según yo, o sea, es algo que yo hago automáticamente, ¿no? Apenas me paguen y yo lo voy haciendo, pero este mes que pasó, no sé qué pasó en mi mente, como les decía, que he tenido tantas cosas que simplemente lo olvidé. Y fue justamente apenas yo dejé de hacer eso, vinieron todos los problemas de dinero. Y ahí esto es una vez más que me doy cuenta de que obviamente nuestra obediencia ante el Señor y lo que nosotros hacemos de corazón ante Él es lo que nos ayuda, porque miren, todos los meses en los que yo he estado diezmando fielmente, todas las quincenas que yo lo hago, no he tenido esas preocupaciones de dinero, o sea, como se dice, he pagado todas las cuentas y hasta me ha quedado como para tener algo guardado, pero este mes que pasó que no lo hice, justo es el momento en el que me quedé sin nada. O sea, esa es una prueba más de lo que estamos hablando, porque mire, debería ser al revés, ¿no es cierto? De que en el momento que yo dejo de diezmar, tengo más dinero porque ya no estoy haciendo ese gasto, pero no fue así. Yo me he dado cuenta que en el momento que dejé de diezmar es donde he tenido los apuros más así fuertes de dinero que no he tenido desde hace muchos años, porque incluso como le dije, simplemente yo hace una semana revisé mi cuenta y tenía 10 soles. Imagínense, yo casi me caigo de espaldas, ¿no? Porque dije, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿En qué manejé mal? Porque yo trato de ser muy, como se puede decir,
de no gastar tal vez en cosas que no son necesarias. Estamos tratando ahorita de guardar ese dinero para lo del negocio. De pronto yo me quedé así como, ¿qué pasó? ¿No? Pero ¿cómo si este mes hemos tenido este pedido? No sabía de dónde, pero la cosa es que el dinero se agotó. Entonces yo, como les decía, ahora que comencé a calmarme y a buscar oración, no sé cómo me di cuenta, pero claro, dije, pero este mes, ya va a ser más de un mes que ni siquiera he dado el diezmo, yo ni cuenta me he dado. Eh, Nuevamente me doy cuenta en mi experiencia propia, ¿no? De cómo a veces nuestra preocupación por el dinero, por las finanzas, nunca nos debe llevar a quitar la mano, perdón, quitar la vista del Señor, dejar que nosotros oremos y que entremos en ese momento de calma, nunca, porque si no, es donde vienen, mira, eh, todos los demás inconvenientes de dinero y de muchas cosas más. Entonces ahora, con esto que me pasó, yo decía, ah, no, dije, ahora lo primero que voy a hacer lo voy a anotar en algún lado porque no me puedo olvidar de eso, o sea, me puedo olvidar de todo, pero menos de eso que es para mí 100% importante. Y sé que tal vez muchas de ustedes, como me ponen acá, hay momentos en que sienten que ahorita, por ejemplo, tienen deudas, tal vez no tienen un trabajo que les permita tener algo guardado, algo, ¿no? Que ustedes puedan tener para cualquier emergencia o algo. Pero yo les digo por experiencia propia que mientras su corazón esté siempre en una relación cercana con el Señor y ustedes no caigan en afanarse por el dinero, sino más bien tengo poco, tengo tal vez esta quincena solo me sobró 50 soles, pero tengo esta amiga, esta persona que está pasando esa necesidad, voy, le ayudo, o veo que tal vez esta Navidad, que justamente estamos en fiestas, ¿no? Están haciendo alguna actividad benéfica y yo puedo ayudar aunque sea con poco, ¿no? Aunque sea con algo, háganlo, porque en verdad el desprenderse de esa preocupación y ese afán que a veces tenemos por el dinero es lo que justamente nos va a llevar a liberarnos y nos va a ayudar a que esas bendiciones que nosotros compartimos vuelvan nuevamente a nuestra familia. Eso de verdad yo lo he vivido también y antes, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? No, yo, como les digo, lo he vuelto a pasar este mes, como Dios me demostró nuevamente de que no me debo afanar y no debo estar tal vez con la cabeza súper ocupada en un montón de cosas y no solamente en él. Con eso yo tengo mi tranquilidad y la felicidad de que pase lo que pase, yo voy a estar bien. Así que les exhortamos en esta lección a eso, ¿no? De que sí es importante el área de las finanzas, el dinero es necesario para nosotras, pero siempre tengamos primero a Dios en nuestro corazón en el primer lugar, luego viene lo demás, ¿no? No descuidemos nuestra relación con Él, no caigamos en, como me pasó a mí, ¿no? En estar preocupadas en tal vez todos los problemas que nos vienen encima y olvidarnos de compartir también esa preocupación ante Dios, dejarla ante Él y dejar que Él trabaje en eso. Así que esta es la lección. Eh, Ahora, Juanita, vamos a hacer la parte ya de la oración y bueno, la última parte de las herramientas de poder para poder terminar la lección. Juanita, Sí, Joanita, sí, acá está. sí. Sí. Tú nos, me dijo Joanita que nos vas a ayudar con esta última parte, ¿sí? De la oración, solamente para leer lo que está ahí para poder orar todas juntas. Yo Ujú. voy a pasar las diapositivas. ¿Eh? Ya, listo. Ujú. Gracias, Luz, por tu testimonio. De verdad que creo que nos has dado un bonito mensaje, ¿no? Siempre el Señor sabe en qué momento necesitamos las palabras y los testimonios de las personas, ¿no? Vamos Sí, amiga, de a- verdad que me vergüenza, pero de verdad eso me pasó y esto es lo que está pasando, estoy pasando todo este mes y por eso a veces también he estado un poco desconectada porque estaba con tantas cosas encima y yo afanándome, diciendo, pero no sé qué pasa y no me daba cuenta que yo misma había fallado en eso, ¿no? Entonces, esto les comparto para que también no les pase a ustedes, ¿no?
Sí, así es. Vamos a orar entonces y entregarle nuestras finanzas al Señor para que el Señor ministre a nuestros esposos y nos haga libres de ese peso que muchas veces queremos tomarlos nosotros, ¿no? Y el Sí, tema de nuestras amén. finanzas. Ujú. Entonces, Señor, te entrego nuestras finanzas, te ruego que estés en control de ellas y que las uses para tus propósitos, que ambos seamos administradores de todo lo que nos has dado y que estemos completamente de acuerdo en cómo debe gastarse. Oro para que aprendamos a vivir libres de las opresiones de las deudas, donde no hemos sido sabios. Trae restauración y danos dirección. Muéstrame cómo puedo ayudar a aumentar nuestras finanzas y no a disminuirlas neciamente. Ayúdame a recordar que todo lo que tenemos te pertenece y a ser agradecidos por ello, Señor. Oro para que en nombre de nuestros esposos les sea fácil darte a ti y a todos, de acuerdo a como tú lo has instruido en tu palabra. Dale sabiduría para manejar el dinero. Ayúdalo a tomar las decisiones correctas para gastarlo. Muéstrale cómo planear para el futuro. Oro para que él encuentre el equilibrio perfecto en dar sin necesidad y ser miserable. Que siempre reciba buena paga por el trabajo que realiza. Que tu dinero no le sea robado, que su dinero no le sea robado o que lo pierda, devorado, destruido o malgastado. Multiplícalo para lo que él gane le rinda. Oro para que no esté ansioso por sus finanzas y que busque primero tu reino, sabiendo que mientras él lo haga, tendremos lo que necesitamos. Lucas 12:31. Herramientas de poder. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Lucas 12, del 29 al 31. Además, Dios le concede abundancia y riquezas. También le concede comer de ellas y tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Eclesiastés 5:19. El que ayuda al pobre no conocerá la pobreza. El que la niega, su ayuda será maldecido. Proverbios 28:27. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria ni que sus hijos mendigan pan. Salmo 37:25. Así que Dios les proveerá de todo lo que se necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Amén. Gracias, Juanita. Eh, Bueno, Joanita ya tuvo que irse, tenía algo que hacer ahora. Pero como les decía, esta lección justamente es para que podamos nosotras aplicarlas en nuestra vida diaria. Justo ahora que tenemos las fiestas, sabemos que es el momento en el que más gastos hay, en el que Ay, a veces nos afanamos. Sí, eso es cierto, ¿no? Las que estamos con nuestras chocolatadas en el colegio, que piden una cuota por aquí, que hay que organizar. Sabemos que ahora ¿no? En la actualidad es todo gasto para todo. Sin embargo, tenemos que tener presente que lo más importante es tener en nuestra familia paz, tranquilidad, tener a Dios como el centro de toda nuestra familia. No necesariamente si nuestros hijos tienen los mejores juguetes, los más caros,
la ropa de marca, ¿no? Tenemos que enseñarles también a ellos a que puedan contentarse con lo que nosotros como padres les podemos dar, fruto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. No todos como queremos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, pero siempre inculcándoles que todo, las cosas materiales es sacrificio, es trabajo, es algo que no se puede desperdiciar y que debe ser usado en las necesidades básicas primero, y luego ya si se puede tal vez darse algún gusto, algo que ellos desean, entonces si está dentro de las posibilidades se puede dar, pero siempre agradecer a Dios porque no todas tienen esa posibilidad. eh, Vamos a ver en estas fiestas muchos niños que no tienen juguetes, que no pueden pasar una Navidad como tal vez en muchas de nuestras casas hay, ¿no? Una cena, juguetes, todas esas cosas, y en realidad es muy triste, ¿no? A mí me da mucha pena en estas fiestas justamente esa parte, ¿no? Que los niños que menos tienen son los que más sufren porque a veces ven en otras familias, en otros niños, aquellas cosas que ellos desean. Entonces, siempre hay que tener en nuestro corazón el deseo de ayudar, de compartir, ¿no? Lo que tenemos, lo que Dios nos da, porque Él es el proveedor, Él es el que nos ayuda en nuestras finanzas. Como vemos, eh, si nosotros ponemos ante sus pies, ante sus manos, todas esas preocupaciones de dinero, cualquier necesidad que tengamos, Él nos va a escuchar y nos va a ayudar siempre y cuando nosotros tengamos nuestro corazón obediente, un corazón dadivoso, como decíamos, para que el dinero no se convierta en lo más importante en nuestras vidas, sino solamente en algo que es necesario, ¿no? Que sí es necesario para vivir, que lo necesitamos, pero que no es lo que nos quita el sueño, que no es algo que por lo que nosotros nos vamos a pelear con alguien y vamos a caer tal vez en hacer cosas malas para obtener dinero. No, nada de eso, ¿no? Sino que Dios es el primero en nuestro corazón y como les decíamos, ¿no? Vamos a ser agradecidas con lo que tenemos, sea poco, sea mucho, eh, tenemos siempre que tener presente que es Dios el que nos está proveyendo, ¿no? Es Él el que nos ha ayudado en los momentos que menos hemos tenido también y el que nos da tal vez si en este momento tenemos en abundancia, es Él el que nos está bendiciendo. Y bueno, orar también para que nuestros esposos puedan entender este principio, ¿no? Sé que es difícil que esposos, por ejemplo, que no son cristianos puedan entender el principio del diezmo. Yo también estoy en una lucha en eso porque justamente mi esposo no tiene en su corazón este principio de diezmar. Y bueno, todo eso tengo que seguir poniéndolo en oración porque no sé que no debo caer en los pleitos ni peleas porque todo llega a su debido momento, ¿no? El tiempo de Dios es el indicado y no dejemos de orar para que nuestros esposos lleguen a los pies del Señor y que poco a poco también puedan entender esos principios de vida que estamos, bueno, que nosotros ya hemos aprendido, ¿no? Para que ellos también lo puedan aplicar en sus finanzas, en la manera como van a administrar el dinero en nuestras familias, ¿no? En nuestros hogares.